taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Taking me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Till the very end. Worship you, my Lord. ¿Qué tal, hermanos de Vino Nuevo? Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos nuevamente estar con ustedes. Es una gran bendición, aunque venimos unos días cortos, pero ha sido un tiempo excelente que el Señor nos ha regalado. Entonces voy a dar lugar un poco a mi esposa. Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy agradecidos de venir nuevamente. Como decía el pastor, no es algo que programamos, pero nos sentimos muy privilegiados, nos sentimos en casa. Dios les bendiga y gracias por sus oraciones y por caminar con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, pues tengo el privilegio y el honor y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, y quiero invitarles que me acompañen en 1 Samuel 15:22. Voy a leer otra versión que es la versión de Biblia de las Américas. Y bueno, hoy el tema es acerca de la obediencia y la confianza. Sabemos que por la obediencia Dios nos bendice y Dios nos ayuda y Dios nos dirige y Dios nos habla, pero la obediencia va ligada a la confianza. Si no hay confianza, no hay obediencia. Y por la obediencia Dios bendijo a Abraham porque él le creyó y lo obedeció cuando Dios le dijo que saliera. Por la obediencia Dios le entregó la tierra prometida. Ahorita que cantamos, Dios nos llamó para tomar esta tierra. Dios le entregó la tierra prometida a Josué por su obediencia. Pero también por la desobediencia, el hombre vino la caída del pecado de Adán y de Eva, y con eso, bueno, la caída ahora de toda la humanidad. Por su desobediencia y por su rebelión, Satanás pues se apartó del Señor cuando él era uno de los querubines protectores del trono. 1 Samuel 15:22 en la Biblia de las Américas dice: y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si me acompañan, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios en este tiempo. Padre, gracias por este día, gracias por cada una de tus bendiciones, gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Nos has escogido para salvación, nos hablas, nos diriges. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a creerte y ayúdanos a obedecerte, y permite hoy que tu pueblo
que tu pueblo, Señor, en Vino Nuevo y tu pueblo que esté escuchando esto sea edificado, sea exhortado, sea consolado y seas tú siendo el que reciba toda la gloria en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y esto de la obediencia es un tema que nos han hablado muchas veces. Ahora, la obediencia al Señor como primer punto, el obedecer, yo estaba viendo que el sentido de la palabra obedecer es lo mismo que escuchar. La obediencia es igual a escuchar. Obedecer habla acerca de que nosotros escuchemos inteligentemente, que nosotros prestemos, como bueno, el segundo punto dice, si obedecemos, si escuchamos, vamos a prestar atención. Hace unos días, unas semanas me pasó algo con un sobrino que tengo allá en la ciudad. Yo le hablé con él, le dije, nos íbamos a ver en un punto, y después le hablé y le dije, ¿sabes qué? No, nos vemos en este punto. Le expliqué, le dije, mira, tienes que hacer A, B, C, D. Y ya, pues yo llegué al lugar, lo estaba esperando, y pues no llegaba, ¿no? Y yo dije, bueno, no estaba tan lejos. Y ya le marqué, le dije, me dice, ya estoy ahí en el punto. Y pues no, ya cuando, bueno, lo regañé, le dije, es que no me escuchaste. No, dice, sí te escuché. Y le digo, no me escuchaste ni me prestaste atención, porque si hubieras seguido las instrucciones, hubieras llegado al lugar en que yo te comenté. Y a veces así nos pasa. A veces Dios nos habla y nos está hablando, pero no le prestamos atención. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver algunas situaciones por las que a veces dejamos de escuchar a Dios, dejamos de prestarle atención. Entonces, lo primero es obedecer, que es igual a escuchar. Lo segundo es que tenemos que prestar atención. En Génesis 3:17 dice la palabra que cuando ya el hombre desobedeció, Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste, si lo decimos que en el sentido que estamos hablando, por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, como vamos a decirlo de esa forma, como tercer punto, tenemos que cuidar las voces que oímos. Eso es muy importante. La Biblia nos habla acerca, en el Éxodo 15:26, dice la palabra que Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo, si tú escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto, o sea, escuchar, obedecer y hacer lo que Dios nos pide, dice, lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces, Dios les habló desde el principio acerca de que necesitamos escuchar, pero no solo escuchar, sino escuchar atentamente. Necesitamos dar nuestro oído, necesitamos estar atentos a lo que Dios está hablando a su pueblo. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué no oímos? ¿Por qué en términos generales no escuchamos? Bueno, vamos a decir lo que naturalmente a veces no escuchamos, pues porque nos falta prestar atención, no ponemos atención, ¿no? Cuando tenemos ahí clases con los niños, pues de repente los niños es bien fácil que se dispersen y ya no nos están prestando atención. Entonces tenemos que, hey, ve, acá estamos, y ya como que medio que jalamos su atención, pero a veces no escuchamos porque no nos interesa. No hay temas que a veces uno oye y pues esto la verdad no me interesa y lo dejamos de escuchar. O a veces también no escuchamos porque tenemos tantas cosas en nuestra mente, tenemos demasiadas situaciones que estamos tan distraídos que no escuchamos. O hay una situación también que no escuchamos porque estamos perdiendo la audición. ¿Por qué perdemos la audición? Bueno, porque generalmente hay demasiado ruido, ¿sí? Y bueno, generalmente la mayoría de cuando la gente empieza a perder la audición, es una enfermedad o es una situación que es irreversible, ¿sí? Pero en Jeremías, en el capítulo 23, en el versículo 8, voy a estar leyendo, como les decía, la Biblia de las Américas, dice, pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Y en la Reina Valera dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó?
su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y bueno, pensando en Jeremías, Jeremías empezó, él profetizó, he estado buscando y más o menos hay un tiempo en el que él profetizó entre 40 y 50 años, pero él profetizó en el tiempo del rey Josías y de los reyes que fueron siguientes a él hasta la cautividad. Cuando Josías comenzó a reinar, Josías tenía 8 años de edad. Cuando él tenía 16 años, o en el año 8 de su reinado, él comenzó a buscar al Señor. Después, en el año 12 de su reinado, él empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. Pero en el año 13 de su reinado, Jeremías fue cuando comenzó su ministerio, fue cuando Dios lo llamó para que él fuera a darle su palabra. O sea, un año después de que Josías comenzó a purificar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, perdón, y a Jerusalén. Ahora, en el año 13 de Josías, desde el año 13 de Josías, cuando Jeremías empezó a dar su mensaje, ya llevaba 23 años, en Jeremías 23:5, dice la palabra, dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, dice, en estos 23 años ha venido a mí palabra del Señor y os he hablado repetidas veces y no me habéis escuchado. ¿Sí? Hay algo muy interesante que yo cuando empecé a leer esto, porque después en el año 18 del reinado de Josías, o sea, 5 años después de que Jeremías empezó a profetizar, a hablarle al pueblo, Josías hizo algo muy interesante. Él comenzó la reparación del templo. Después, mientras hacían esa reparación, encontraron el libro de la ley que estaba escondido, abandonado. Y en ese momento, quienes lo encontraron se lo llevaron a Josías. Josías dice la palabra que su corazón fue conmovido cuando él escuchó la palabra de Dios y él se humilló. Y también dice, todo esto está en 2 de Crónicas. Dice que él renovó el pacto con el Señor y hizo que el pueblo renovara ese pacto. Ellos en el año 18 de su reinado celebraron una Pascua como nunca antes se había celebrado. Él llamó al pueblo y literal la palabra de Dios que dice que celebraron, ningún rey había celebrado una Pascua así. Pero a mí me llamó la atención cuando yo empecé a ver que Dios manda a Jeremías en el año 13, cuando Josías había empezado a ordenarle al pueblo, a limpiarlo, a purificarlo, a que limpiaran el templo, a que lo reconstruyeran, encontraron la ley, y me llamó la atención, y yo dije, Señor, pero si estaban, vamos a decirlo, ¿no? Muchos dicen es un periodo de una reforma, y yo pensaba, decía Dios, pero ¿por qué mandaste a Jeremías? Si en ese momento histórico el pueblo te estaba buscando, y hubo un avivamiento, si lo vemos de esa forma, y celebraron la Pascua, y yo le decía, Señor, pero ¿por qué mandaste a Jeremías? Y después empecé a ver, y bueno, no solo mandó a Jeremías, sino mandó a Sofonías, mandó al profeta Habacuc, contemporáneos de Jeremías, pero yo después empecé a ver el versículo que veíamos hace un momento de Jeremías 23:18, dice, ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Pero después Jeremías 24-27 dice que ellos no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y ahorita estábamos cantando, Dios nos trajo para poseer esta tierra, dice, para avanzar hacia adelante, no para ir hacia atrás. Pero el pueblo de Israel estaba yéndose hacia atrás. Y también dice que Dios mandó a Jeremías para que les hablara esta palabra, pero ellos dicen que ellos no te oirán. Tú los vas a llamar y ellos no te van a responder. Y se me hace muy interesante esto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no escuchamos a veces la voz de Dios? Porque Dios habla. Dios ha hablado a través de la creación, a través de los cielos, Dios nos habla, sobre todo a través de su palabra. Y Dios me ha hablado mucho acerca de, ¿por qué a veces no quieres oír mi voz? Y uno de los primeros puntos es porque caminamos, dice, nuestros propios consejos. Agarramos la palabra de Dios y tenemos que meditar en ella de día y de noche y buscar el consejo del Señor, pero
pero la hacemos a un lado y empezamos a buscar nuestros propios consejos. ¿Por qué? Porque dice que ya no inclinamos nuestro oído porque nuestro corazón empieza a endurecerse, nuestro corazón se empieza a hacer duro y en vez de ir hacia adelante nos vamos hacia atrás. Y un último punto es porque también dice empieza a endurecer su cerviz. Cuando vemos esta situación, también Dios me ha hablado mucho en estos días y meditado en Isaías 30 y 31. Cuando yo veo y empecé a leer y me estaba hablando Dios y dice, ay de los hijos rebeldes, en Isaías 30, en el versículo 1 dice, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no son los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu. Ahora, ¿por qué podemos ejecutar planes que no son del Señor? Porque no tenemos confianza en lo que Dios nos está hablando. Porque Dios está hablando a nuestra vida que hagamos algunas cosas y decimos, no, son mejores mis planes. Y a lo mejor no lo decimos literalmente, pero a través de nuestra actitud es que estamos mostrándole a Dios que no estamos confiando en Él. También dice que por esta situación estamos añadiendo pecado sobre pecado. Pero después dice los que descienden a Egipto, dice sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón. Dios nos habla acerca de obediencia y confianza, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo confiar en la provisión de Dios, por ejemplo? Cuando Dios nos llama a mi esposa y a mí para que cada uno de manera individual empezáramos a caminar en fe, en obediencia, a mí me costó tanto trabajo depender de Dios, depender de su provisión, depender de su gracia. ¿Por qué? Pues porque era mi trabajo, mi sueldo, cada cierto periodo era recibir una quincena, recibir un pago, y ahora Dios me llama y dice, no, ahora vas a depender de mí. Me costó mucho trabajo y hasta la fecha a veces me cuesta trabajo ver que vienen necesidades, que hay que hacer ciertos pagos y Dios me dice, confía en mí. Pero cuando dice que el pueblo de Israel dice descendió a Egipto sin consultarme, dice para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Y vemos que es tan fácil descansar. Hace unos días escuchábamos un poco una reflexión acerca de la viuda que cuando Jesús estaba en el templo y venían y depositaban su ofrenda, muchos, y depositaban mucho, y vino esta mujer que vino y Jesús la vio y dijo que ella depositó todo. Y la reflexión un poco acerca de, pues podemos dar mucho cuando nos sobra mucho. Si yo tengo mis cuentas llenas de banco y a lo mejor me ven y dicen, ya ofrendó 100,000, 200,000 pesos, pero pues acá en mi cuenta me quedan 5, 10 millones, no me dolieron. Bueno, aparentemente, ¿verdad? Pero estamos descansando o buscamos refugiarnos bajo algo que no es la sombra del Altísimo. Después en Isaías 31:1 también habla casi un poco referente a lo mismo. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Y pensando ahorita que estamos en tiempo de elecciones, ¿saben qué importante es que nosotros descansemos en nuestro Dios? No, miren, de verdad, hemos platicado un poco en estos días acerca de, no hay un candidato en el que diga, pues por lo menos, por ahí ya decía, ¿no? Pues ya hay que votar por el menos peor. Ahora no hay ni el menos peor. Ahora ya uno ve y dice, no, o sea, qué terrible. Pero Dios nos habla y nos dice, no confíes en ellos. No confíes en si va a ganar el morado, el verde, el azul. Tú sigue confiando en mí. Tú sigue poniendo tu apoyo y tu confianza en mí. Consúltame a mí, búscame a mí, no importa cómo vengan las situaciones. Y Dios entonces nos llama, nos hace un atento llamado a que nosotros busquemos en Él. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Estábamos hablando un poco de Josías y del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, perdón. Dios manda a Jeremías. Estaban viviendo un proceso de, vamos a decirlo, de reforma, de avivamiento, y uno dice, wow, ¿no? Pero sabes, Dios conoce nuestro corazón. Y Jeremías 3:10 dice que a pesar de todo esto, dice, su pérfida hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, dice el Señor. Y la Reina Valera dice que se volvió fingidamente.
Y eso del fingimiento, bueno, retomando un poco ahorita todas estas cuestiones de las elecciones, no, yo no vengo a hacer ni proselitismo político ni nada de eso, pero saben, generalmente dice que si un político habla verdad, no es político. Los políticos vienen fingidamente y empiezan a hablar lo que quieran y lo que el oído quiere oír. ¿Para qué? Para que uno vote por ellos. Mi confianza no está en quién gana, mi confianza debe de estar en el Señor. Entonces, esto del fingimiento es una situación muy triste. Hemos visto una situación en la que hemos hablado un poco acerca también de que las generaciones deben de estar conectadas. Las generaciones que están empujando, los más jóvenes que están llevando a cabo las cosas, deben de estar conectadas a las generaciones, vamos a decirlo, no que se están jubilando ni nada, sino que ya están en sus últimos años, no lo sé, 10, 15, 20 años, el tiempo que, pero deben de estar unidas. Nosotros como los más jóvenes debemos, digo, todavía me incluyo como los más jóvenes, sé que soy un poco más grande, pero debemos estar unidas a las generaciones que están saliendo, que nos están dando la estatuta. ¿Por qué? Porque necesitamos estar conectados por su sabiduría que Dios les ha dado. Necesitamos estar conectados por lo que Dios les ha dado a lo largo de estos años. Entonces debemos de ver nuestro corazón. Que Judá, el pueblo de Judá volvió al Señor fingidamente, aún en medio de una aparente reforma, un aparente avivamiento, pero Dios mandó a Jeremías y le dijo: mira, ellos no se han vuelto a mí de todo su corazón. Ahora, ellos como que hacían que escuchaban, pero la realidad es que no estaban escuchando. El pueblo de Israel dejó de escuchar el mensaje del Señor. Dios enviaba mensajeros y mensajeros y mensajeros. Vino el reinado de Josías, que después de Josías vino Joacás, reinó 3 meses y después vino el rey de Egipto y lo quitó, puso a Joacim. Y Joacim reinó 11 años, después fue llevado cautivo a Babilonia. Después vino Joaquín, gobernó 3 meses, 10 días y se lo llevó a Nabucodonosor al cautiverio. Y después vino Sedequías y vino la cautividad al pueblo de Judá. Ya el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por los asirios. Y Dios en su misericordia dice que Él les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo. Pero ellos dice que continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras, se mofaban de sus profetas hasta que subió el furor del Señor. Y esta es una de las palabras más tristes que yo puedo leer en la palabra, cuando dice que subió el furor del Señor contra su pueblo y dice: ya no hubo más remedio. Qué difícil. Y después vemos la situación en la que el pueblo fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia. Ahora, esto cuando dice Dios que Él tenía compasión y que todo lo que hacía lo hacía por amor, ¿sabes? Aún la cautividad fue un punto de amor de Dios hacia su pueblo. Porque vemos el desastre y vemos la tierra y el templo quemado, todo deshabitado, y lo vemos y decimos: qué terrible. Pero sabes, hasta en eso estaba la mano de Dios para mostrar su misericordia y su compasión. Porque Él mandó al pueblo, el pueblo fue cautivado, llevado cautivo. Y después de estas cosas, ya Dios vino a traer una palabra de consuelo. Dios vino y habló acerca de esto, pero ellos no oían al Señor. Y eso es algo que a mí en lo personal, a mí me preocupa. Me preocupa no escuchar la voz de Dios cuando Él me está hablando. Me preocupa no estar atento. Hace unos días, gracias a Dios, ahorita que nos permitieron poner un video del trabajo que Dios nos ha permitido hacer, hace unos días celebramos 3 años que empezamos esta actividad con los niños de enseñarles la palabra de Dios. Hicimos un pequeño convivio. Entonces optamos por hablarle a 3 de los mayores, de los que ya son adolescentes que están con nosotros, para que nos apoyaran. Y nosotros dijimos: pues apóyennos. Y ellos dijeron: sí, claro. Pero los más chiquitos pues se sintieron celosos, porque llegaban y: maestro, nosotros queremos ayudar. Y cuando los vi empecé, porque uno fue muy, muy insistente, e incluso le dijo a otro de los más grandes: pues yo voy a ir. Y él le dijo: no, es que no, a ti no te dijeron. No me importa, yo voy a ir y voy a estar ahí. Y fue y nos tocó.
Y no nos tocó una vez, nos tocó como 3 o 4 veces, fue a tocar y, maestro, por favor. Y de repente nos dice otra niña, ¿y cuánto les damos para que nos dejen ayudarle, no? Y yo así de, no se trata de eso. Pero cuando vi la actitud de ellos, yo me estaba viendo ahí. Me vi cuando soy como niño y vengo y yo veo que Dios empieza a usar a unas personas por acá, otras por allá, y yo veo la obra de Dios, y de repente yo digo, Dios, úsame a mí, yo quiero que me uses, y yo me estaba viendo ahí como los niños, y Dios, cuando yo le decíamos a los niños, y mi esposa les decía, ustedes van a tener un tiempo y una oportunidad también para que nos ayuden, ahorita no es su tiempo, va a haber un día en que ustedes van a ser ahora escogidos para que vengan y trabajen. Y eso me habló mucho Dios a mí, porque yo dije, Dios, a veces yo soy así tan rebelde que yo quiero ser usado y a lo mejor no sé cuáles son las intenciones de mi corazón, pero Dios me las muestra. Pero hay algo interesante en todo esto, en la mano de Dios. Dice Jeremías 25, 27 al 29, dice, les dirás, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed, dice, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y después en el versículo 29 dice, aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Dice, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, dice, porque, y la pregunta es, si vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, fíjate la palabra esta que habla de la espada. Hemos estado platicando un poco acerca de cuál es el papel del gobierno. El papel del gobierno, ellos, y esto es una llamada de exhortación, ¿sabes? El papel del gobierno es procurar el bien de sus ciudadanos. El papel del gobierno es procurar la vida de la gente, procurar el bienestar. El papel del gobierno es que ellos busquen el bienestar de sus ciudadanos. Ahora entendemos que no lo están haciendo a veces. Entendemos que su papel no es el que está ahí, pero aún así Dios nos ha ordenado y nos ha mandado, como dice la carta a Romanos, dice que nosotros tenemos que estar sujetas a las autoridades. Y eso es algo que nosotros que tenemos que hacer. Pero Dios usa la espada a través de los gobernantes, ¿para qué? Para que se cumplan los propósitos de Dios. Dios usó a Nabucodonosor, ¿para qué? Para que viniera, y Nabucodonosor no era ni judío. Nabucodonosor era un rey pagano, pero que Dios utilizó, ¿para qué? Para traer su juicio sobre su pueblo. Y vino, y bueno, sabemos lo que pasó. Nabucodonosor vino y destruyó Jerusalén y se llevó a todo el pueblo cautivo. Hace unos días he estado, yo les sugiero, los invito a que vean un documental, una película que se llama, se me fue el nombre, pero bueno, en español es La locura de Dios, The Insanity of God. Está en español también y es un testimonio acerca de unos hermanos que están en otros países que están siendo perseguidos. Ustedes véanlo, es una historia que a mí me impactó mucho mi corazón porque es la realidad que estamos viendo en otros países acerca de la persecución de la iglesia. Y uno de los hermanos empieza a hablar acerca de cómo pues ellos ya tienen prácticamente lista su maleta, ellos saben que cuando predican el evangelio van a venir la policía y se los van a llevar y los van a meter a la cárcel, ya es una forma de vida. Entonces un hermano que estaba ahí haciéndole esta entrevista y todo, y le dijo, cuando hablaban de toda la persecución, él le dijo, oye, pero ¿por qué se quedan callados con esto? ¿Por qué no nos lo hablan para que nosotros pues lo anunciemos en otros lugares y ellos sepan lo que están viviendo? Y el hermano le dijo algo muy interesante, dice, mira, todos los días tú sales con tus hijos y le vas y cuando es el amanecer, tú los llevas y les dices, oye, mira hijo, quiero que veas este amanecer. Dice, ¿tú haces eso todos los días? Y él dijo, no. Y le dice, ¿por qué? Dice, pues porque es algo natural, es algo normal, es algo que todos los días hacemos. Dice, para nosotros eso es la persecución. Es algo normal. Sabemos que tenemos que ser perseguidos por causa del evangelio. Entonces, Dios puede usar a cualquier gobernante para cumplir sus propósitos. No importa el color que quede,
Nosotros no estamos, nuestra vida no depende de ellos, nuestra vida depende del gobierno absoluto de Dios. ¿Vivimos sujetos a nuestras autoridades? Sí. Ahora solo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque se está hablando mucho acerca de, en algunos grupos políticos, acerca de que va a venir un golpe de Estado y van a venir todas esas cosas. Y la pregunta no es si ellos lo van a hacer o no, la pregunta es como la iglesia, ¿qué papel tiene en todo esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Tiene que entrar a esa revolución, tiene que participar y todo eso. Y me gusta mucho el ejemplo de la Biblia cuando habla en Hechos, cuando Pedro y Juan fueron llevados a la prisión por causa de predicar el evangelio, por causa de anunciar que Jesús se había resucitado de los muertos. Y lo tomaron sus dirigentes, los metieron a la cárcel, los golpearon y después le dijeron, les prohibimos que hablen acerca de este nombre. Y ellos dijeron, bueno, juzguen ustedes si es justo obedecerlos a ustedes antes que Dios. Y ahora que vienen todo este tipo de situación en la que se están autorizando tantas cosas terribles contra la familia, contra la vida, nosotros debemos preguntarnos y decir, bueno, ¿a quién tengo que obedecer? ¿Al César o a Dios? Y leí algo muy que me gustó mucho acerca de que, mira, tomando el principio que sale de la historia de Pedro y de Juan ahí en el libro de los Hechos, cuando el gobierno te prohíba algo que Dios te ordena, tú debes obedecer, desobedecer. Y cuando el gobierno te ordene que hagas algo que Dios te prohíba, tú debes desobedecer. No estoy hablando acerca de que el día de hoy vamos a hacer una desobediencia civil y vamos a empezar a hacer una revolución, no. Nosotros como cristianos, nuestro testimonio es vivir sujetos a la autoridad que Dios nos ha delegado. Debemos de vivir sujetos a esa autoridad, debemos pagar nuestros impuestos, debemos de hacer lo que ellos nos piden. Pero cuando vienen a este punto que Dios ha hablado y tenemos que desobedecer. Por ejemplo, solo el hecho de la vida. Dios ha hablado que Él es vida y Él nos ha dado vida a través de su palabra y Él ha dado la vida y Él es el creador de la vida. Él dice que desde que un bebé está en el vientre de su madre, desde ahí ya Dios lo está entretejiendo. Y esa es la vida de Dios. Y Dios dice muy clara y muy tajantemente, no matarás. Entonces nosotros nos oponemos rotundamente al aborto. Nosotros no creemos en eso, creemos en la vida que Dios nos ha dado. Entonces, solo para ya cerrar este paréntesis, debemos de obedecer a Dios. Ahora, ya para ir terminando, esto le pasó al pueblo de Israel, fueron llevados cautivos. Dios utilizó un gobernante que no era del pueblo de Dios, pero Él lo utilizó. ¿Por qué? Porque Él es soberano y todos los reinos están sujetos a Él. Aún los que dicen que creen, que no creen, que lo que sea, Dios es el Señor soberano. Y un día todos los gobiernos van a darle cuentas al Señor por lo que hagan, bueno o malo. Ahora solo para terminar quiero hablar acerca, Dios se deleita de su pueblo que lo escucha y que lo obedece. Jeremías 29, 5, 7. Cuando ya el pueblo estaba cautivo, Dios manda a Jeremías y le manda una carta. Esta carta fue llevada a los cautivos, pero en el versículo 5 de Jeremías 29, Dios les dice al pueblo, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan. Procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rueguen por ella al Señor, a Jehová, porque en su paz ustedes tendrán paz. Imagínate, el pueblo estaba cautivo ahí en una tierra que no era suya, por causa de su desobediencia, por causa de no haber escuchado al Señor. Pero en medio de su misericordia Dios les habla nuevamente y le dice, miren, ustedes edifiquen casas, habítenlas, planten los huertos, coman del fruto de ellos, cásense, multiplíquense. Y hace unos días de repente también hay esa inquietud en nuestro corazón de decir, Señor, ¿y qué vamos a hacer en medio de esta situación tan difícil que está viniendo? Quieren imponer leyes injustas, ¿qué vamos a hacer? Y Dios me hablaba a través de esta palabra
Imagínate, ellos estaban ahí cautivos y Dios les dijo: ustedes hagan esto, confíen en mí. ¿Por qué? Porque Dios se deleita cuando, hace un momento dije, Dios se deleita cuando lo escuchamos y lo obedecemos. Pero voy a reiterar este punto: Dios se deleita también cuando lo escuchamos, cuando le creemos y cuando lo obedecemos. Después Jeremías 29 en el 10:14 dice, así dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Yo voy a cumplir mi palabra. Tú y yo hoy hemos visto esto. Dios ha cumplido su palabra. Dios sacó a un remanente de la cautividad y los volvió a Jerusalén. Y ellos volvieron a edificar un templo. Mira, aunque el diablo intente destruir la iglesia, aunque a través use gobiernos injustos y aunque quiera hacerle cualquier cosa a la iglesia, no va a poder. No puede. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: miren, esta es yo voy a edificar sobre esta roca mi iglesia, y Cristo es la roca. Yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La iglesia ha sido perseguida a lo largo de estos 2000 años. La iglesia ha sufrido persecución y saben, la iglesia sigue multiplicándose y sigue creciendo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque Él es fiel. Porque va a buscar que se cumplan sus propósitos. Dice el versículo 11 de Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bendición. Qué alegría, qué gozo saber que Dios tiene planes buenos para su iglesia, hermanos. Y quiero terminar con este punto. Nosotros no debemos temer porque Dios está con nosotros. Nosotros no debemos temer. Jeremías 30, versículo 10, 11 dice: tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salva de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Dios está con nosotros, hermano. Dios está contigo. Solo necesitamos volver a escuchar lo que Dios nos está hablando. Necesitamos escuchar y necesitamos tener confianza en lo que Él dice. Y quiero terminar con este ejemplo. Cuando uno es niño y uno es pequeño, generalmente nuestros padres nos dicen: vente, vamos a este lugar. ¿Y sabes qué hace uno cuando es niño? Dice: sí, vamos, y tomamos de la mano y vamos. Y no estamos pensando en si nuestros padres nos van a hacer algún daño, o nos van a ir a botar en algún lado, o nos van a abandonar, o nos van a regalar. Nosotros vamos confiados, bien confiados en saber que nuestros padres nos van a llevar a un lugar bueno, y que nos van a dar de comer cosas buenas, y que nos van a procurar y nos van a cuidar. En términos generales es así. ¿Sabes? Y hoy Dios nos habla a que volvamos a confiar en Él, a que lo obedezcamos, a que lo escuchemos, a que prestemos nuestro oído, a que prestemos atención a su palabra, no a las cosas de afuera, no al ruido de afuera, no a las tantas situaciones que están pasando afuera, no a quién va a ganar, a quién va a perder, en Cristo, a Cristo nuestra confianza, hermano. Así que sigue buscando al Señor, hermano. Sigue caminando en el corazón de Dios. Sigue buscando su voluntad, y no solo buscándola, sino creyendo lo que Dios te está hablando. Sigue confiando en que Él está con nosotros y que las puertas del Hades, hermano, no van a prevalecer contra su iglesia. Dios te bendiga, hermano.